Y este tema, pues, es uno que nos plantea Daniel Cervantes, que lo tenéis aquí a mi lado. Él nació en Cádiz, ¿no? Tienes 30 años, creo. Justo. Justo, ¿no? Pero no vives ahora ya aquí en Cádiz, No, estás viviendo en Madrid, ¿verdad? Sí, vivo y trabajo en Madrid. Vives y trabajas allí. Sí, eso es. Creo que empezaste tu formación como ingeniero Sí, informático, eso pero es. parece que no, No cuajo. no quisiste seguir por ese camino, Mm. aunque creo que te quedó un poco la afición por las matemáticas, parece que sí, Sí, que eso te sí. quedó. Eso sí. Digo por leyendo la Sí, novela que me ha sí. parecido. Y luego pasaste, te sentiste muy atraído por los medios audiovisuales Sí, y eso es. pasaste a empezar a trabajar en eso. Mm. Creo que trabajas como montador, Sobre todo montador, sí. ¿verdad? Con realizador también. De vez en cuando A también. veces también haces de vídeo, montaje de vídeo. Sí, edición de vídeo, sí. ¿Guiones también se hace alguno o no? También. O sea que muy bien, ¿no? De hecho, tu actividad ha llegado a ser bueno, lo suficientemente importante para ti que has creado incluso una productora Sí, de nombre Homeless, ¿no? Homeless, eso es. Sí. ¿Por qué le pones Homeless? Pues está relacionado con lo que comentabas de ese cambio de destino profesional. Sí. A mí me gusta mucho reírme de mí mismo. Sí. Y en el momento en el que dejo la carrera de ingeniería informática, que es una carrera, pues, en algunos momentos más, en otros momentos menos, pero es una carrera con bastante salida. Y no me estaba llenando mucho y decido estudiar un grado superior de audiovisuales, que comparado con ingeniería informática, pues tenía mucho menos salidas y era mucho más difícil, ¿no? Pues dedicarse a ello. Entonces, en ese momento además tenía una barba mucho más tupida que la que tengo ahora. Y la idea de dejar una carrera con tantas salidas para estudiar audiovisuales y la barba esa que tenía yo tan profunda en esa época, dije, pues lo voy a llamar Homeless, que es pues vagabundo. Sí. Un poco con esa idea de jugar a eso, a reírme un poco de mí mismo y a jugar con ese concepto, ¿no? Ajá. Pero bueno, todavía no soy un homeless, No, por suerte. No. Y la verdad es que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Estupendo. Y has hecho unas cuantas cosas. Sí, unas cuantas cositas. Sí. Bueno, empecé haciendo cortos y vídeos para internet, así todos como muy sencillitos, con amigos. Sí. No había como mucha pretensión, era simplemente por juntarnos y grabar y pasarlo bien, sobre todo. Y al final eso fue como derivando en cuestiones más profesionales, ¿no? Y yo empiezo a estudiar el grado de realización, luego estudio montaje de cine en Madrid, o empiezo a profesionalizarme cada vez más y ya empiezo a hacer cortos con más recursos, con más pretensiones, ya empiezo a enviarlo a festivales, empiezo a pues, ganar algún festivalito, alguna selección y ya llega el último así proyecto audiovisual más reconocido que he hecho fue un documental que hice hace un par de años de un productor musical que es Paco Loco, que vive en el puerto de Santa María y es un personaje súper particular y además él pues es como una persona muy, tiene un espíritu también muy punky como yo. Él en la música y yo en el audiovisual, entonces como que de nuestra conjunción pues salió un documental del que estoy muy orgulloso. Estás muy orgulloso. Muy orgulloso. Y justo fue a acabar el documental y me apetecía cambiar de medio. A mí me cuesta un poco de trabajo quedarme quieto en una sola parcela creativa, entonces tenía la historia de la Unión por ahí sondándome en la cabeza y decidí, digo, bueno, pues ahora voy a escribir una novela. Y la escribí. Bueno, pues todavía no vamos a pasar a lo que te voy a preguntar algo más antes de eso. Vamos a ver, de preguntar, dice, como tú has dicho, tú eres una persona inquieta y polifacético, ¿te gusta hacer más cosas? Por ejemplo, creo que compones canciones, creo que las cantas, creo que tocas la guitarra, creo que te encanta el mundo del rol. Me encanta el mundo del rol. Sí, eso es. Y has estado bastante metido allí. Y también, por lo que veo, te gusta escribir. Me encanta. ¿Por qué empezaste a escribir? Pues, a ver, en realidad he escrito siempre. Ya de adolescente escribía relatos. Yo tenía un blog y escribía ahí como relatillos, todo muy adolescente. Pero ya ahí como que ya me expresaba a nivel literario. Pero nunca había ninguna pretensión de nada.
Y cuando acabé la película, esta de la que os he Sí, hablado, de Paco. de Paco Loco, los tiempos en el cine están como muy dilatados y los procesos en el cine son como muy complejos. Entonces, desde que tienes una idea para hacer una película hasta que la gente puede ver esa película, esa idea pasa por muchas manos, el proceso es como muy largo, eh, hay como mucha producción, mucha gestión. Es farragoso hacer películas. O sea, al final, cuando el producto está terminado, estás muy orgulloso de él, pero desde que tienes la idea hasta que la gente lo disfruta pasa mucho tiempo y pasan muchas manos por ahí. Y escribir una novela me permitía seguir expresándome, que al final es lo que a mí me gusta, sea el medio que sea, Sí. pero hacerlo de una forma directa. Sí. Es decir, solo necesito yo estar delante de mi Word y escribir mi historia, y ya eso luego hay que conseguir publicarlo, pero no hay tantos intermediarios. Sí, como en el medio visual que te estás Claro, diciendo que es claro, complicado. era como muy directo. Entonces me apetecía poder volcar mi creatividad de una forma mucho más directa y mucho más sencilla. Ajá. Y eso te lleva a escribir. Y Sí. por lo que veo y he hablado contigo, hay una serie de autores que te han, digamos, que influido más que otros. Sí, Entre ellos, pues cito o te cito y tú me dices que sí o que si no, a R.L. Stein, a Stephen King, sí, a Lovecraft, sí, también a José Saramago, sí. claro. Y sobre todo a Jeff Vandermeer, Sí, ¿no? Jeff Vandermeer. Que ya te he dicho, ese no es el único que no he leído. Ese es el más contemporáneo de todos los que has citado. Sí. Y escribe. Es un género, no sé si. Bueno, se podría. Fantasía. Sí, fantasía. Él es norteamericano. Allí en Norteamérica ese género lo llaman weird fiction, ficción rara. Sí. También tiene un puntito muy Lovecraftiano en cuanto a historias que enfrentan a la humanidad a algo desconocido. Sí. Pero él le da como un girito, es como muy imaginativo todo lo que escribe. Y yo lo recomiendo mucho. Una de las novelas suyas que más me ha influenciado es Aniquilación. Ah, que han hecho una película. Que hay una película maravillosa. Sí. Entonces, mira, te coge también por el otro lado. Eso es. Pues no he visto esa película. Pues muy buena. Vi y la vi, digo, pues a ver si puedo encontrarla y la veo. Pues no sé de cuándo es. ¿De cuándo? Es de 2000, yo creo que 17 por ahí. 2017. Y está en Netflix. Ajá. Pues, ¿está en Netflix? Sí. Pues también anoche lo veo. Pues ya está, ya que ves. A ver qué tal. Ya me contarás. Ya te contaré. Mire, vamos a ver. Ahora ya centrándonos un poquito más en, bueno, tu novela, que está publicada por libros.com, Sí. Y es producto de su publicación, del crowdfunding, ¿no? Sí, yo estuve un año, cuando terminó la novela, estuve un año buscando publicación tradicional. La publicación tradicional pues es lo que estamos acostumbrados a ver. Tú llegas a una editorial y una editorial te coge la historia y te la publica. Punto. Y me estaba costando encontrar publicación bueno, el mercado editorial es muy difícil, hay muchos escritores y no a todos se les puede publicar. Entonces, ocurría que yo en ese momento estaba estudiando montaje de cine y siempre que iba a la escuela a estudiar pasaba por delante de las oficinas de libros.com. Entonces ya cuando empiezo a buscar editorial para la novela, digo, hostia, pues voy a ver, la gente que veo todos los días, a ver si... Y vi que era publicación tradicional, pero financiaban las publicaciones con una campaña de mecenazgo, de crowdfunding. Y me pareció como bastante poético que una novela que se llama La Unión y que trata un poco de eso, de la unión de personas, se financie con la colaboración de muchas personas. A las que cita, por cierto. A las que están todas citadas, por supuesto, al final, y agradecidas, ¿no? Al final del libro. Entonces dije, me pareció como una especie de, no sé, de rima muy bonita con la novela y decidí hacerlo con ellos y la verdad es que han hecho un trabajo estupendo. Ya nada más que, me acuerdo el día que me pasaron la portada, que me emocioné muchísimo porque me parece precioso. Y ya me acuerdo mucho de ese día por lo emocionante que fue ver ya físicamente, visualmente, ya. Sí. Se han portado súper bien y además la edición es muy bonita y está muy cuidada. Estar contento con ella. Muy contento. Y la pregunta ahora es, ¿por qué escribiste La Unión? Porque pues, yo creo que tenías un relato previo un poco. Sí. Yo me acuerdo hace varios años, me pasó mi madre un concurso de relato. Creo que en ese momento tú estabas haciendo el taller de escritura creativa o algo así.
y me pasó, bueno, voy a tener que hablar un poquito. La Semana Santa. Sí, están pasando por esa calle, yo creo. Bueno, ya está, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Pues sí, era un concurso de relatos filosóficos. Y yo no sé muy bien por qué se me ocurrió el concepto de la unión, Eso es lo que quiero. pero escribí un relato, y ese relato era un relato de 1000 palabras, súper cortito, Sí. y lo mandé, no fue premiado ni nada, pero ahí se quedó el relato en un cajón y yo empecé a hacer otras cosas. Todo esto de por medio ocurre en la película, incluso de la que he hablado, o sea, pasan varios años. Y cuando acaba la película, estando trabajando, yo estaba de ayudante de producción en una productora, grabando unas publicidades para una cadena de hoteles. Y estaba en un hotel gigantesco y nos quedábamos allá a dormir porque estábamos varios días grabando. Y yo me acuerdo que esa noche, yo ya llevaba unos días dándole vuelta al concepto de la unión y acordándome del relato aquel que había escrito. Y estando allí en el hotel, como que empecé a sentir que era un espacio muy interesante en el que colocar la historia. Y entonces justo ese día tenía unos folios ahí de pues partes de rodaje y documentos de rodaje. Y ahí fue cuando empecé a escribir lo que luego se convirtió en los primeros capítulos. Ajá. Y ahí ya, pues, de ahí tiré para adelante y... Ajá. Aunque basándote en lo anterior, pero ya... Claro, basándome en ese relato, Y- pero hice una historia que era... Y de hecho, que pues distinta. el hotel tiene un protagonismo El hotel es todo, importante en la novela, Claro. efectivamente. Es una novela que has escrito en segunda persona. Eso es. Y además con un solo protagonista. Sí. Si descartamos a la unión, claro. Bueno, claro. Pero Sí, sí, es una sola protagonista, mejor dicho. Eso es. ¿Buscas con ello una complicidad y una implicación por parte de los lectores al hacerlo así? Absolutamente. Al final, uno de los temas más importantes de la novela es la identidad, ¿no? Y la búsqueda de la identidad y hasta qué punto podemos considerar la identidad como algo individual o en realidad algo que construimos como colectivo, ¿no? Socialmente. Y con esos temas me parecía como muy bonito escribirlo en segunda persona, porque la segunda persona te está interpelando constantemente, ¿no? Te está al final uniendo con la protagonista, te está obligando a colocarte en su espacio mental y en sus sensaciones. Entonces era como una forma de subrayar los temas de la novela, ¿no? Y además creo que tiene un valor especial porque no se suele leer novelas en segunda persona, no es nada habitual. No es frecuente, pero... Y me pareció como ponerlo en valor y es una forma de escribir que a mí me resulta también natural, precisamente por los juegos de rol, porque cuando narras juegos de rol lo haces en segunda persona. Entonces como que se juntaron varias cosas que me hicieron que me decidiese por escribir en segunda persona. Por eso, vamos. Sí, de hecho escribí los 2 primeros capítulos en tercera y me di cuenta que no me estaba gustando mucho y ya cuando decidí pasarlos a segunda fue cuando dije, vale, esto puede estar guay. Son 20 capítulos, creo, ¿no? El libro son justo 20 capítulos. 20 capítulos, sí. Eso es. Mira, vamos a preguntarte. A lo mejor esto es ya a meterme muy, pero vamos, yo te lo voy a preguntar. ¿Cómo planteas esa unión? Y te digo, ¿como algo concreto o abstracto? ¿Como algo literal o simbólico? ¿Abierto a la interpretación del lector? Sí a todo. Sí a todo. Sí, la novela funciona como a varios niveles, ¿no? Y es verdad que se describe esa unión de personas de forma literal en muchos casos, como que es una unión física, es decir, si ahora todos nosotros nos uniésemos, pues saldría una única persona, que sería la combinación de todos nosotros. Pero también la novela juega a otro nivel que es simbólico, como dicen, ¿no? Y hasta qué punto podemos trasladar ese concepto de unión a nivel sociológico, a la forma en la que nos organizamos como sociedad, a nivel de núcleo familiar, a nivel de relaciones sentimentales, relaciones de amistad, ¿qué significa unirse con otras personas? Entonces, en la novela eso toma un aspecto físico y tangible y literal, pero lo utilizó como un símbolo para hablar de otras cosas. Es lo que te iba a preguntar luego después, que parece que... Pero claro que tú
dices, no, tampoco quiero dar yo doy pistas, ¿no? Pero oye, vosotros Claro. el lector tiene que Ah, colaborar también claro. para que ponga Y de hecho hay mucha gente que lo ha leído que interpreta la unión de formas muy distintas, eso. interpreta partes concretas de la novela de formas muy distintas. Sí. Y a mí me gusta, yo cuando leo me gusta que no me lo den todo hecho, que yo tenga que hacer Te un gusta trabajo. poner de tu parte. Claro, como y lector. poner de mi parte a nivel imaginativo y a nivel filosófico también. Por supuesto. Yo poder proyectar mi propio interior en el libro que estoy leyendo, ¿no? Y poder sacarle yo el jugo. Entonces a mí me gusta, como lector me gusta eso, como escritor me gusta ofrecer Sí, eso. bueno, de hecho, pues hace muchas reflexiones Mm. de tipo filosófico. Sí, Pero, es muy ensayística la novela. sí. Se plantean muchas Sí. cuestiones bastante básicas que podemos Sí, plantearnos nosotros, muy evidentemente. cercana, que nos Claro, tocan ya, directamente. esto ya la sola y ahora me puedo plantear todas las Claro. cosas a ver qué pasa. Exactamente. Bueno, pues sí. Javier, a ver, se recurre, es una cosa que por eso te lo he dicho antes, lo de las matemáticas. Sí. Recurres a las matemáticas para dar pistas interpretativas, concretamente la teoría de conjuntos. Creo que Sí, que además es explicas un poco eso. la teoría de conjuntos es una rama de la matemática relativamente reciente, comparada con otras. Y a mí me interesaba mucho porque conectaba, a mí me gustan mucho las matemáticas. Y pues no, pues como yo iba para ingeniero, pues al final hice el bachiller tecnológico, hice unos cuantos años de ingeniería. Entonces como que hay ciertos conceptos matemáticos que se quedaron conmigo, porque me resultaban interesantes. Y uno de ellos era eso, la teoría de conjuntos, es decir, cómo se relacionan los conjuntos entre ellos, conjuntos de números. En este caso hablamos de conjuntos de personas. Entonces, traducir o replicar esos conceptos matemáticos para hablar de personas en lugar de números me resulta como muy atractivo. Y es algo que también he mamado de otros autores otros más, aparte de los que has citado, que también me gustan mucho. Uno sería Michael Crichton, por ejemplo, Michael Crichton. que es alucinante. Y tiene una novela increíble que es La Esfera, que es de mis favoritas. Y él también juega mucho a eso, utiliza conceptos matemáticos para añadir la ciencia a la ciencia ficción, ¿no? Sí. Al final tenemos la parte de ficción, también tenemos que tener la parte de ciencia. Y a mí me parecía muy interesante que si hablábamos de uniones de personas, la matemática me ofrecía muchas herramientas para hablar de ello. Sí, de hecho, pues lo dices ahí, no es que se enrolle y que... No, o sea, seguro que no es que empieza a hablar de matemáticas, pero hay pinceladitas, ¿no? Hay pinceladitas. Tienes pinceladas, igual que también, y eso te voy a preguntar, le das pinceladas también a la física cuántica, ¿verdad? Sí, a mí me encantaba en bachiller la asignatura, tuve un profesor de física increíble y recuerdo las clases de física con mucho cariño porque eran emocionantes. Me resultaban verdaderamente emocionantes, ¿no? Hablar de la fibra misma, de la realidad, ¿no? Cómo funciona a nivel atómico. Y hay el tema cuántico es fascinante, ¿no? A mí se me lo resulta. Es súper fascinante. Y yo aproveché esos conceptos que a mí me fascinaban para relacionarlo con temas personales, ¿no? Y cómo relacionar lo cuántico con lo personal. Y eso, añadir esa ciencia en el género de ciencia ficción. Sí, claro, para que lo cuántico solo funciona a nivel muy... Claro. A nivel de partículas. Claro, ahí está la ficción, ¿no? Sí. Intentar relacionar eso de forma poética con lo personal. Sí. Y lo macro. Ahí está lo del escritor, claro. Ahí está, claro. Ahí está la labor de creación. Ahí está la labor de creación. De hecho, tú sabes que se está utilizando mucho la física cuántica y dándole para muchos conceptos. Demasiado. Sí, es que es muy goloso. Sí. Está hasta ahí ya, pues, grupos religiosos que utilizan como base la física cuántica. Sí, hay una por ahí. Tiene un montón, miles y miles de seguidores. No me acuerdo el nombre de ella, pero... Es una rama que no sé, es como muy imaginativo. Te permite proyectar muchas cosas y volar mucho con esa idea. Es que, además, como está cambiando el concepto de vacío, que no está vacío, sino que está lleno. Está la conexión que puede haber entre algo que está aquí y está en la última parte del universo, y en cambio está conectado. Es súper interesante. Cosas que realmente pues, te abren la mente a muchas especulaciones, por decirlo de algún modo. Eso es muy especulativo. Eso es. Yo creo que tú pues has aprovechado esto. Sí, y probablemente si no hubiera tenido un profesor tan
tan maravilloso de física, a lo mejor no me hubiera interesado tanto por... Evidentemente. O sea, que yo creo que también hay que poner muy en valor A mí, la maestría a la hora de enseñar. sí. Yo tuve un buen profesor de física y en cambio tuve un mal profesor de matemáticas. Y desgraciadamente en la física me gusta la matemática, pero ¿qué es la física sin la matemática? Claro, no, Eso es algo que ocurre, pero en fin, cada uno tiene sus carencias, ¿no? Bueno, vamos a ver. También, bueno, te pregunté yo, ¿qué significan? Eso es algo que me resulta curioso. Los números que pones al inicio de cada capítulo, ¿qué es lo que significa? A mí me gustaba la idea de que hubiese una especie de cuenta atrás, podemos decir. Y al principio, y también me gusta mucho la idea de generar misterio. Y empieza la novela y ves que todos los capítulos tienen un numerito al inicio que se va haciendo cada vez más pequeño. Sí. Y quizás hasta que no llevas unos cuantos capítulos no te das cuenta de por dónde van los tiros, ¿no? Es básicamente una cuenta atrás de cuántas personas quedan sin unirse en la humanidad. Entonces, pues empezamos con millones y, bueno, pues para ver cuál es el último número hay que leerse la novela. Sí. No vamos a hacer spoilers. No. Pero sí, es una cuenta atrás que genera mucho misterio y que me funcionaba muy bien. Entonces decidí tirar por ahí. Pero es que darse cuenta, porque dice, bueno, y este número... Claro, hay que darse cuenta. Si no caes en lo de los números, pues no te planteas... Sí, no, al final se hace muy, muy obvio. Pero al principio estás como, sí. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Tienes que seguir el hilo, es verdad. Sí. Es verdad, me pasó. A ver. Eso ya lo has dicho algo, pero a ver, que expláyate un poquito en esto, si puedes. Parece que planteas la unión como algo físico, pero insinúas que puede ser algo más. Pero dejas al lector que decida. ¿Es así? Sí. De hecho, cuando Esta es complicada enrollarse porque precisamente una de las cosas que a mí me gusta, que es lo que comentaba antes, es dejar que las lectoras y los lectores hagan parte del trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces me preguntan, bueno, pero al final, ¿qué pasa? ¿No? Es como evitando totalmente los spoilers, hay mucha ambigüedad en la novela. Y el final también es bastante ambiguo. Entonces, muchas veces me preguntan, bueno, vale, sí, muy ambiguo todo, pero ¿tú qué estabas pensando cuando escribías? Y yo soy muy reticente a dar una interpretación definitiva porque creo precisamente que lo bonito es, más allá de lo que yo estuviese pensando en el momento de escribir, lo que la persona que lee interpreta en el momento de leer, ¿no? Entonces, sí, en la novela se describen estas fusiones, estas uniones de forma física, pero también aprovechamos el punto de vista subjetivo, porque es el de la chica protagonista, para teorizar mucho, porque al final ella se está preguntando constantemente si debería o no unirse. Entonces, eso yo lo aprovecho para teorizar mucho sobre el concepto, ¿no? Y que ella se pregunte mucho. Bueno, cuando se unen dos personas, la persona resultante, ¿quién es? ¿Qué pasa con la memoria? ¿Qué pasa con la consciencia? ¿Qué pasa con las inquietudes de ambas? ¿Son una suma en la nueva o es una intersección o cómo funciona? Entonces, sí, se describe a nivel físico y funciona a nivel físico, pero ahí yo creo que es más trabajo de la persona que está leyendo reinterpretar y volcar su propia idea de qué es la unión. Es ambiguo a propósito porque me gusta esa sensación son esas historias que luego dan para conversaciones, ¿no? Y de hecho a veces me pasa que estoy con mis amigos y que ellos ya se han leído toda la novela, claro. Y a lo mejor sale el tema y empiezan a hablar ellos de la novela. Y yo me callo y los escucho y es apasionante porque están... No, pues yo creo que la unión funciona de esta manera. No, pues yo creo que en realidad lo que ocurre es esto. Y ya ellos empiezan a montarse su película y yo disfruto mucho de ese momento porque yo ya no tengo que... Yo ya estoy disfrutando, no tengo que hacer nada. Has conseguido tu objetivo. Sí, exactamente. Ahí veo que he conseguido lo que estaba buscando. Claro, y es muy bonito. Eso me parece algo... Muy bonito. Es que al principio eso es como tú dices, como es algo físico, dice algo físico. Bueno, luego... Sí, pero no es solo luego físico. vas metiéndote y ya dices, decide tu espectador, claro. lector,
Claro, a ver qué es lo que te parece. decide, eso es. Efectivamente. Eso es. Y entonces, dos últimas preguntas y luego ya te dejo. Si quieres. ¿Te planteas en la novela cómo es la relación entre el yo, el tú y el otro? Claro, constantemente, ¿no? La otredad, que podemos llamarla, ¿no? Es bueno, es el tema constante, ¿no? De la novela. Y en el buen sentido y en el mal sentido. Es decir, ella se pregunta mucho, ella habla mucho de cosas buenas que le ha pasado con otras personas, también de cosas malas. Al final, decía al principio, ¿no? Que una de las grandes preguntas de la novela es si la identidad la construimos, es una cosa individual o una cosa que construimos colectivamente. Claro. Eso tiene implicaciones positivas y también tiene implicaciones negativas. Es decir, la influencia que tenemos del resto de personas a veces es buena y a veces no. Pero tanto las buenas como las malas nos construyen nuestra identidad. Entonces, sí, hay como esa reflexión sobre lo que implica conectar con otras personas, lo que implica dejar que otras personas accedan a ti y dejar que en ese acceso se quede algo en ti, de ellas, ¿no? La otredad es un concepto sobre el que nunca se menciona así como tal en la novela, pero sobre el que estamos constantemente reflexionando, ¿no? En la novela. Me parece que es así, sí. Y no eres además, como sabes, el único. No. Todos los seres humanos estamos preguntándonos Constantemente. algunos solamente en nuestro interior, otros lo expresan pues, cuando era la filosofía, la religión, la literatura, el cine. Exactamente, todo lo Pero siempre es lo mismo. Es tu relación con el entorno. Claro, con el ambiente, y cómo qué implica esa relación, ¿no? Exactamente. Y cómo Tú la lo concretas construimos. entre los seres humanos, porque no Claro. incluyes pero yo creo que sí, es la pregunta básica de siempre. Sí, exactamente, que quiénes somos respecto a los demás. Sí, cómo influyen los demás en nosotros, Eso es. hasta qué punto esa relación puede ser positiva o negativa, me va a hacer daño, ¿no? En fin, Claro, lo de siempre. Sí. Exactamente. No, pero vamos, que creo que es fundamental. No, es uno de los temas centrales. Claro, y dices tú, bueno, yo puedo tener una idea, pero vosotros otra. Claro, cada uno que diga la Eso suya. es lo bonito, ¿no? Efectivamente. Y como última pregunta, aunque luego ya te diré, ¿te planteas en la novela, ahora me contesta como quieras, la idea de Dios? Se juega mucho con la idea de Dios en la novela. Y a mí me parece fascinante. O sea, relacionar la ciencia ficción con bueno, la teología, podríamos decir, o con la creencia, como mínimo, con la fe. Ella, la protagonista en sí, es muy cínica al respecto. Está siempre jugando, está siempre cachondeándose un poco del concepto, ¿no? De Dios. Pero no deja de acabar, no deja de entrar en él, por más que ella sea cínica. Entonces, es muy interesante porque plantea, en la novela no se explica nunca de dónde procede la unión, nunca se da una solución definitiva, nunca se dice, vale, pues la unión está ocurriendo por esto. Y ella, inevitablemente, al final tenemos pues a nivel personal, algunas personas más, otras personas menos, pero a nivel histórico, colectivamente tenemos la religión ha conformado nuestra sociedad de muchas maneras, en algunos casos positivamente y en otros muchos casos negativamente. Entonces es inevitable que ella muchas veces caiga en la novela en preguntarse, bueno, ¿y si esta unión es precisamente una vuelta a Dios, acto divino? Y si precisamente ese concepto de unirnos todos es una suerte de oro celestial, ¿no? Sí. Una suerte de volver. Al final volver a donde venimos. Volver a donde venimos, al final es una idea muy cristiana, ¿no? Concretamente. Solo cristiana, no es solo cristiana, es verdad que al final los judíos cristianos es lo que más hemos mamado para bien y para mal de aquí. Pero sí, también es muy budista. Y bueno, sí, es como que ese concepto de volver de muchos volver a lo uno. O sea, de lo uno ser muchos y de los muchos volver a ser otro. Es muy... Sí, es muy religioso. Y me parecía muy interesante incluirlo en la novela. Sí, es que no es que lo cites especialmente. No, pero está siempre ahí. Bueno, como casi todo, porque yo te he concretado en algunas cositas, pero que no, que aquí cada uno. Sí, pero es muy interesante y una cosa que me gusta mucho es cuando
cosas que a priori ni siquiera yo he tenido presentes en la novela, Sí. alguien las saca, ¿no? Y las encuentra. Y ayer mismo tuve otra presentación en Jerez y alguien relacionó la unión con, por desgracia, un tema muy actual, que es el concepto de guerra y de conflicto. Y me pareció muy interesante porque no era algo que yo explícitamente, de forma súper consciente, tuviese presente mientras escribía, pero luego también le puedes dar una vuelta y sacar lecturas que ni siquiera yo... Claro. Y eso me parece muy bonito porque el libro ya tiene mucha más vida, más allá de... Sí, va más allá del autor. Va mucho más... El libro tiene una vida propia, independiente de la mía, ¿no? Y eso es muy bonito. Por supuesto, como toda obra. Como toda obra, claro. Artística es así. Claro. Y si quieres ahora intentar convencer con algunas palabras a los que están aquí de que lean tu libro, ¿quieres darle alguna...? Mira, pues yo creo que un valor que tiene, lo voy a coger, que me da claro, venga, me da como poder, ¿no? Yo creo que una cosa de la que estoy muy orgullosa del libro y que creo que él lo hace valioso, es que parece una tontería, pero es muy, muy cortito. Eso significa que las ideas que están volcadas en el libro, que creo que son muchas, sí que están muy enfocadas. Creo que una cierta tendencia cuando, bueno, todas las personas creativas, cuando creamos algo por primera vez, ya sea una película, un libro, lo que sea, hay una cierta tendencia a engrandecer demasiado o a incluir demasiadas cosas. Y es como, bueno, pues voy a escribir mi primera novela y va a tener un montón de personajes, va a tener un montón de tramas, de subtramas, va a hablar de muchísimas cosas y van a ocurrir un montón de cosas. Y yo estoy orgulloso porque he conseguido enfocarlo. Entonces, que la novelita sea sobre la unión y que en ningún momento, por más que filosofemos, nunca perdemos esa idea de otredad, nunca perdemos esa idea de reflexionar sobre la unión. Entonces, que salga un librito tan cortito que te puedes leer en una tarde, facilísimamente, porque son 100 paginitas. Y además que sea un libro que exponga a una forma de narrar que no estamos acostumbrados, que es en segunda persona. Yo creo que lo hace valioso porque, como mínimo, quien decida leerlo va a descubrir algo que probablemente no sea habitual, no sea el tipo de novela habitual que suelen leer. Ni siquiera dentro de su género, que es la ciencia ficción, creo que haya muchas novelas de este estilo. Entonces yo creo que eso lo hace como mínimo. Luego puede gustar más o puede gustar menos, evidentemente. Pero por lo menos pero como mínimo es interesante y especial. Yo creo que como mínimo es especial. Sí, es especial. Entonces, bueno, pues ya os ha dicho él que puede ser interesante que la leáis. Y ahora me gustaría pues daros el turno de que podáis decir lo que sea, preguntarle algo, hacer alguna reflexión cada uno de aquí vosotros me tenéis, si queréis, sobre lo que hemos dicho. Y ya, aquí tenéis a Daniel para que... Si alguien quiere hacer una pregunta. Aquí. Alguien está hablando de los cuánticos. Sí. Y escuchando la presentación del libro, parece ser que está escrito de una manera en la que cada lector puede interpretarlo de una manera. Es decir, más cuántico que eso. Claro. La mirada del... La mirada influye. Claro. Es lo observado. Eso es. ¿Perseguías eso completamente? Sí, lo dices además. Conscientemente no había caído en esa relación tan bonita que tú acabas de hacer sobre lo cuántico y cómo cada mirada de cada lector pues afecta, ¿no? A esa observación afecta. Me parece muy interesante. No ha sido una cosa buscada. Me parece una rima muy, muy bonita. Sí. Pero no me la planteaba conscientemente. Qué guay. Es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Que de repente hay personas que encuentran cosas en la novela que yo ni siquiera me había planteado. Eso está un poco implícito, eso que acaba de decir. Sí, muy interesante. Claro, al final también al estar narrando en segunda persona y, bueno, cada lectora y lector ha sacado su propia lectura, pero todos hemos leído el mismo texto. Sí. Entonces, de alguna forma también estamos unidos, ¿no? Todas las personas que hemos leído la unión. ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí. Venga, ánimo. Como que es una mujer, sí. Yo quería saber si te has costado trabajo, porque a mí me cuesta escribir como hombre. Me cuesta escribir como
No, no me ha costado. No, no me ha surgido muy natural. Em, hay gente que la ha leído e incluso, bueno, aunque se describa el personaje como un personaje femenino, incluso el género del personaje no le ha influido mucho a la hora de ni empatizar con ella, ni, ni dejarse llevar por la historia. No ha sido algo que haya tenido yo que hacer un esfuerzo de decir, bueno, tengo ahora que ponerme en la piel de una mujer para escribir esta novela. No, ha sido... la he pensado en todo momento mucho más allá del género, la he pensado como una persona, independientemente de... Pero a lo mejor estaría mucho más tranquilo, ¿Tú crees? las mujeres no van a hacer. No, evidentemente a posteriori, yo la decisión de que sea un personaje femenino la tomo, bueno, había leído y había visto mucha ciencia ficción protagonizada por mujeres, que no es habitual, y también quería un poco que mi novela Sí. participase de eso, y me apetecía, era más una decisión inconsciente. Ya luego cuando terminas la novela y te das cuenta, porque yo también descubro la novela a medida que la escribo, ya cuando te das cuenta de los temas de la novela, tenía muchísimo sentido que sea una mujer por el hecho de hablar de, si hablamos del individuo y la construcción de la identidad del individuo dentro de la sociedad, tiene mucha más relevancia si es una mujer. Pero no ha sido para mí un ejercicio de tener que retorcerme, no, es más brotado natural y así muy natural de escribir. Sí, yo te quería preguntar. Perdona. Venga, dale tú. Aparte de la unión, hay algo más que hay que decir. Porque está claro que es una opción, y tú, a que cada uno Sí. pinta, piensa o viva, Sí. que se identifique supongo, Sí. con el libro. Pero, ¿qué es lo que tú quieres transmitir? ¿Unión y algo más? Qué pregunta más difícil. Hay muchas cosas en la novela que, bueno, como decía, probablemente yo no, de las que yo ni siquiera soy consciente. En realidad yo parto del concepto de unión de personas, para hablar de otros muchos temas, ¿no? Y evidentemente el libro puede tener una lectura muy política también, el libro puede tener una lectura muy social, muy filosófica. Hay como muchas lecturas, ¿no?, del libro y todas conviven al mismo tiempo. Hay también una lectura relacionada con el ecologismo, creo que también es muy interesante. Esa sí sería, por ejemplo, una de las lecturas de las que yo era consciente mientras escribía, la idea del papel de la humanidad dentro del planeta Tierra. Y esa quizás sí sería otra de las lecturas que he buscado, pero siempre todas al final están relacionadas con el concepto de unión. Entonces, no sé si he respondido a tu pregunta con exactitud, pero Sí, pero por lo que veo, es mucho más amplio. es muy amplio. O sea, en realidad es, Dentro de lo pequeño, claro, de lo pequeñita que es, dentro de lo pequeñita que es la novela, las ramificaciones. La novela es mucho más grande creo que dentro de la persona que la lee, porque invita mucho a la reflexión. Entonces sí, el tema central era la unión, y luego yo mientras escribía como que aprovechaba eso para hablar de otros temas, ¿no? Pues relaciones sentimentales, de ecologismo, de política. Se puede hablar mucho también de globalización, ¿no? La unión, de capitalismo, tiene muchas lecturas. Gracias a ti por la pregunta. Yo tengo la ventaja de que lo leí. Qué bien. Pues cuéntame. Entonces, no, te quería preguntar, ¿tú querías llevarlo a la pantalla? Uy, ese es. Es muy golosa esa pregunta, siempre me la hacen. Peliculera, yo. Creo que a nivel estético sería una película muy interesante, pero creo que a nivel argumental sería muy difícil de llevar al cine porque al fin y al cabo la novela es un monólogo interno constantemente. Entonces, tener una película de 1 hora y media en la que tienes una voz en off constantemente sería un coñazo. Creo que es muy difícil trasladar este argumento al cine, tal y como está en la novela. A mí me resultaría mucho más interesante, lo hiciese yo o lo hiciese otra persona, coger el concepto, es decir, coger la idea de unión de personas
y trasladarlo a otro argumento. Es decir, esta misma historia, esta especie de apocalipsis de que describimos en la novela, en vez de llevarlo a una chica sola en un hotel, llevarlo pues, a una comunidad de vecinos, o llevarlo a un piso de estudiantes, o llevarlo a algo que me permita diálogo entre personajes. Porque si no, sería una peli donde una chica sola en un hotel, pues no sé si sería una peli fácil de hacer. A mí me resultaría muy atractiva la otra opción, coger el concepto y contar otra historia distinta y expandir ese universo. Gracias por la pregunta. ¿Cómo? Pero muy heavy, claro. ¿Tenéis alguna pregunta más? O... Pues aquí, Aquí la tienes. si quieres algún librito, pues ahí me trae unos cuantos. Allí, ahora ya. Pues Bizum. Sí, por Bizum. Bueno, lo malo es que no lo puedes. Sí, lo puedes dedicar, claro. Sí, me dejáis un bolígrafo aquí. Yo creo que Sí. tendré alguno, ¿no? Sí, ahora te dejamos uno y lo van dedicando pues a la gente que Sí, te los que quieran colaborar y llevarse un librito, pues Sí, bueno, más rara que el libro. Sí. Pero algo biográfico. Bueno, siempre hay. Uno escribe con lo que sabe y con lo que siente, ¿no? Son como los dos materiales con los que creo que todo escritor trabaja. Y evidentemente además siendo una primera novela, creo que es mucho más fácil que haya cierto elemento autobiográfico. Algo hay autobiográfico, pero no he querido que sea simplemente un retrato de mí, mucho menos, ni considero que yo sea la protagonista, mucho menos. Creo que aprovecho sensaciones y anécdotas y relaciones que establecí en mi vida para, a raíz de ellas, indagar en ciertos temas de la novela. ¿Va a hacer una segunda? Sí, en septiembre terminé de escribir una segunda novela, también de ciencia ficción. ¿Tiene relación con una? No tiene relación. Evidentemente, bueno, la relación que tiene es que la ha escrito la misma persona. Entonces, también alguien que, bueno, ya hay gente que ha leído el manuscrito, el borrador todavía, y encuentran también mucha relación a nivel de inquietudes, más que de argumentos. El argumento es distinto, pero sí que es también ciencia ficción imaginativa. Y también también es muy apocalíptica. Se ve que tengo yo ahí un cierto interés por el apocalipsis, ¿no? Sí, un poco de aceleracionismo, ¿no? Bueno, Sí, vivimos una época un poco apocalíptica, Sí. preapocalíptica o apocalíptica. Entonces yo bueno, creo que... pero la apocalipsis que tú planteas es una apocalipsis positiva, al fin y al cabo, no es... Bueno, especialmente- habría que preguntárselo. No sé si todo el mundo lo consideraría positivo. ¿Tú crees? Eso de Esa unión de perder tu individualidad para estar con la alteridad que Sí, tú hablas. yo creo que depende a quién le preguntase. La novela en la novela nunca se antagoniza ni se idolatra la unión. Siempre hay como una de cal y otra de arena, ¿no? Siempre, la chica siempre se pregunta, bueno, ¿debería unirme o no debería unirme? Sí, bueno, Entonces, bueno, eso es una cosa básica, creo, antes que tú te tengas presente. pues sí, ya estoy... Pues espero que tu segunda novela, pues cuando la publiques, que me imagino que estarás En cuanto ya cierre el manuscrito voy a buscar vas a buscar editorial, ya, claro. Sí. Pues una vez que la publiques, pues otra vez vienes Volveremos aquí a presentarla. y nos hablas de tu segunda novela. Claro ¿no? que sí, claro que sí. Muy bien. Pues si no tenéis ninguna otra pregunta ni nada, yo creo que Porque sí.